Estamos ya de retorno con nuestro siguiente invitado, el economista Pablo Dávalos. Quiero darle la cordial bienvenida. El economista, viejo amigo de esta casa y el análisis económico, sí, y hoy también precandidato a la alcaldía de Quito. Iniciemos por lo primero, por lo que siempre hemos estado acá en las inquietudes de carácter económico del país. Se anuncia ya una proforma, de hecho ya está en manos de la Asamblea Nacional. Se dice que serán 31.380 millones de dólares el monto del presupuesto del 2019. La inquietud es, ¿esta es la cifra real o hay algo todavía que falta incrementar a estos números? Bienvenido, economista. Muchas gracias, saludo a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio. Hay que indicar a los ciudadanos y ciudadanas que la proforma nos compete absolutamente a todos, porque en la proforma constan los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos, constan los recursos que pertenecen a los ecuatorianos, como por ejemplo el petróleo, constan también las prioridades que tiene el gobierno. Vamos a saber, por ejemplo, si va a haber gasto social, si va a haber inversión pública, etcétera, salud, educación. Entonces, esta es una discusión fundamental. ¿Y qué es lo que tenemos? Primero, esta proforma esconde efectivamente cifras. Una de las cifras que no están en esta proforma y que no es pequeña, que es fuerte, es la importación de derivados. Si nosotros sumaríamos la importación de derivados, dependiendo del precio internacional, tendríamos que aumentar entre 2.000 y 4.000 millones a la actual proforma. Segundo, esta proforma efectivamente plantea una disminución con respecto a la proforma del año anterior. Pasamos de 34.000 a 31.000 millones de dólares. Entonces uno pensaría que con esta austeridad el Estado va a ser mejor, y la respuesta no es así. ¿Por qué? Porque es la variable que estamos ajustando, que estamos disminuyendo, es la más sensible, es la más importante de toda la economía, es la variable de inversión pública. El gobierno de Lenín Moreno con esta proforma lo que le está diciendo al país es que no va a haber inversión pública y no va a haber inversión social. Y eso contradice pues lo que habíamos venido escuchando por parte del régimen, de su obra pública, de su programa Toda una Vida, etcétera, porque efectivamente el gobierno se amputa los recursos para llevar adelante una obra pública importante. Ahora, hay 6.000 millones de subsidios en varios aspectos, especialmente derivados de petróleo. Esto de las subvenciones, de los subsidios, ¿cuánto bien le hace a un gobierno, a un país? ¿Es necesario sincerar en un momento la economía o definitivamente sí, qué hay que hacer? Porque fíjate tú, el subsidio que reciben los pobres es un subsidio que llega a 700 millones de dólares, se llama Bono de Desarrollo Humano. Pero el subsidio que reciben los ricos, en la última ley, por ejemplo, les acaba de subsidiar en la exoneración de impuestos, rebasa los 4.600 millones de dólares. Entonces no me parece justo que tengamos un subsidio para los más ricos. No me parece justo que les exoneremos impuestos, que prácticamente equivale a un subsidio, mientras que estamos gastando muy poco en los sectores más vulnerables. Los subsidios son estratégicos, cumplen un rol estratégico cuando van a los más vulnerables, no a los más ricos de la sociedad. Entonces, eso es otra distorsión que tenemos con la proforma presentada. Y hay otro aspecto, los supuestos de la proforma, es decir, en función de qué se construye esa proforma. Uno de los supuestos es que la economía va a crecer al 1,4% el próximo año. Es muy difícil que la economía crezca a ese nivel, y si la economía crece a ese nivel, la pregunta es ¿por qué no crecen concomitantemente los impuestos? Los impuestos son exactamente los mismos con relación al año pasado. Igual el gasto corriente aumenta incluso, y el gasto en sueldos y salarios se mantiene prácticamente igual. Efectivamente, entonces, si revisamos la proforma, aumenta el gasto en pago de la deuda externa, el servicio de la deuda se incrementa en cerca de 1.000 millones. Hay un rubro ahí de 1.000 millones que corresponde a concesiones, es decir, privatizaciones. El gobierno ya nos está anunciando que va a privatizar. En definitiva, es una proforma neoliberal. En lo de que se relaciona a las concesiones, ¿qué hay para concesionar en el Ecuador? Tenemos algunas hidroeléctricas, tenemos CNT, pero esos son productivos. Y los improductivos como TAME, Ferrocarriles del Estado y otros, ¿qué es lo que pasa? ¿Por dónde debería empezar esas concesiones? Las concesiones tienen que ver con una política neoliberal. O sea, ¿por qué tenemos que concesionar las eléctricas? ¿Por qué tenemos que concesionar CNT? ¿Por qué tenemos que concesionar Monteverde? ¿Por qué tenemos que concesionar empresas que le están generando utilidades al Estado ecuatoriano? Detrás de eso hay grupos de poder.
Recuerda tú que está el señor Santiago Cuesta y él es una especie de interfaz de esos grupos de poder, ¿no? Este señor jurado, además, que tiene que darle explicaciones al país por prácticamente, por decirle algo, una estafa o una forma no adecuada de sacarle dinero a los ecuatorianos más pobres, ¿no? Y el secretario de la presidencia, fíjate tú, esta persona vinculada en esta, no sé, hasta que Fiscalía lo determine, son o no son delitos, ¿no? Entonces necesitamos transparencia por parte del gobierno. No podemos entrar en un proceso de concesiones si no hay transparencia, bajo ninguna circunstancia. Y segundo, hay que implicarle al ciudadano ecuatoriano que toda concesión, toda privatización implica incremento de tarifas. Si se concesiona la energía eléctrica, el ciudadano estará pagando el doble y el triple en tarifa eléctrica. Igual en el caso de cualquier otro bien público que se concesione. Si el Estado asume esa responsabilidad es justamente para bajar los precios, pues y darle competitividad a la economía ecuatoriana. Cuando usted transfiere al sector privado, inmediatamente se incrementan los precios. Ahora, se habla de 15.223 millones dentro de los supuestos principales de recaudación vía impuestos. Sí. Es superior a los 15.063 que se manejó. Pero es mínima la diferencia, es mínima, es muy pequeña. No sería con optimismo entonces estas cifras. No, sí, la economía va a crecer al 1.4%, los impuestos deberían también crecer, pues en ese sentido, ¿no? Y no crecen lamentablemente. Y otro supuesto es el precio del barril de petróleo. El gobierno subestima el precio, lo considera en alrededor de $54 el precio del barril de petróleo, cuando todos los datos indican que probablemente sea mayor a eso. Entonces, al subestimar eso, artificialmente se baja la proforma, se baja a 31.000 millones. Si hubiese considerado el precio estándar a nivel internacional de $60 o $65, tendríamos una proforma mayor y una necesidad de financiamiento menor incluso, porque fíjate tú, se le cuestionó mucho al anterior gobierno que la necesidad de financiamiento era de 8.000 millones y resulta